Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué nos dice Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, sobre este tema? ¿Qué tan positivos podemos estar? Estamos tan positivos como el Banco Central para decir que el sector de la construcción crecerá en un 3.5% en este año. Bienvenido, Joan. Bueno, ese crecimiento es al que todos aspiramos, pero realmente es una meta que es difícil de cumplir, considerando que en todos los últimos años, desde el 2019 hasta el 2022, hemos tenido crecimientos negativos. En el 2020 tuvimos un crecimiento del menos 20%, por ejemplo. Y claro, como ya lo anotabas muy bien, en el año anterior un crecimiento del menos 2%, es decir, un decrecimiento, y ahora tenemos esta expectativa del más 3.5%. Lo otro que es interesante anotar es el peso que nosotros estamos teniendo, el sector de la construcción está teniendo en el PIB general. Y entonces ahora nosotros estamos en el 6.1% y nuestra expectativa es que continuemos en este 6.1% en la participación del PIB, pero recordemos que hace 5 años, 6 años, nosotros representábamos el 10% del PIB. Entonces hemos venido en un franco de crecimiento el sector de la construcción. Bueno, todo esto nos deja un poquito preocupados, pero también hay números que un poco sí nos alientan, ¿no? Y este es que nosotros debemos entender el sector de la construcción está compuesto por dos sectores generales. El primero de estos es el sector inmobiliario, el sector de la industria privada. Y este se está desempeñando de una manera buena. Y lo que le frena un poquito al sector general de la construcción es del 65% del resto de componente, que es del sector de obra pública. Ese sí estamos bastante complicados. Entonces, para hablar de la parte inmobiliaria, nosotros debemos indicar que en este año tuvimos un crecimiento del 9.5%. Esto, datos de octubre, todavía no tenemos los datos de diciembre, pero a octubre tuvimos un 9.5% de crecimiento en reservas de unidades con respecto al mismo periodo del año 2021. Y claro, todavía estábamos un 1% por debajo del año 2019, que fue el año prepandemia, pero ya estábamos acercándonos a los números prepandemia en términos de unidades reservadas. Entonces eso un poco nos da el aliciente de que en este próximo año 2023 sí vamos a seguir manteniendo ese crecimiento. Que la economía con la pandemia recién parece que se está abriendo, la gente también animándose, por ejemplo, a buscar una vivienda propia y esos temas que con la pandemia pues, resultaba imposible porque todo estaba tan incierto, ¿no? Que nadie se animaba, me imagino, a invertir en nada. Sí, pero en cambio, ahí tuvimos un fenómeno muy interesante, que fue en el año siguiente a la pandemia. Sí, bueno, en el año 2020 todos estuvimos encerrados, la economía decayó muchísimo, pero en el año 2021 hubo un gran interés por adquirir vivienda propia, precisamente porque la gente se dio cuenta de que esa era una de las necesidades primordiales que debía satisfacer. Antes que comprarse un auto, antes que cualquier otra cosa, debía comprarse una casa. Y es por eso que en el 2018, en el 2021, perdón, con respecto al 2020, crecimos en números de reserva en un 18%. Y nosotros pensamos que en este año íbamos a seguir manteniendo, no se mantuvo esa alza, pero sí crecimos un 10%. Entonces, sí hubo ese fenómeno interesante que nos ayudó. Hubo menos mercado, pero el mercado que se mantuvo con trabajo, que se mantuvo con ingresos, en cambio era un mercado muchísimo más interesado en adquirir una vivienda propia. Ahora, Joan, cuando usted menciona que se creció un 18% y demás en reservas, ¿esas reservas de vivienda a la final se concretan? ¿La gente llega a pagar? Sí, la gran mayoría de las viviendas, porque cuando nosotros hablamos de reservas ya son reservas con promesa de De acuerdo. compraventa.
Entonces ya son compromisos formales. Entonces la gran mayoría sí se llegan a concretar, excepto algunos que por ahí no puedan obtener su crédito hipotecario, porque la gran mayoría de los hogares o la gran mayoría de las personas realizan su compra mediante crédito hipotecario. Entonces, claro, también por eso influyen muchísimo los temas que usted nos había dicho en el tema de reservas, cuando no hay un buen ambiente o un ambiente de estabilidad laboral, social, política, uno para poder endeudarse en una vivienda que va a ser probablemente la única vivienda que adquiera durante toda su vida y endeudarse a 25 años plazo necesita todos que todos esos temas estén resueltos para poder lograrlo. Y claro, hablando de los créditos, también tenemos una muy buena evolución del volumen de crédito. En este 2020 vamos a llegar en este 2022, perdón, estaríamos llegando a 2.070 millones de colocación de créditos hipotecarios. Esto es prácticamente lo mismo que se colocó en el 2018, con 2.165 millones. Entonces, es el segundo mejor año de colocación histórica de crédito hipotecario en el país, este 2022 que cerró. Entonces, bueno, eso también sí nos da un aliciente. Ahora, claro, hay que entender que los créditos hipotecarios no reflejan las ventas de ese año, reflejan las ventas de años anteriores, porque los créditos hipotecarios siempre se lo hacen unos mesecitos luego de que se concreta. O sea, que podemos pensar que el 2023 fue mejor que el 2022. ¿Va a ser mejor este 2023? Bueno, en las previsiones está que este 2023 va a haber una mayor colocación de créditos hipotecarios que en el 2022, es decir, estaríamos llegando ya a los mismos niveles del año 2018, ya a niveles prepandemia. Entonces ahora, bueno, si bien es cierto, no estamos teniendo crecimientos grandes, pero en el sector inmobiliario, lo que aspiramos en este 2023 es ya por lo menos alcanzar los niveles prepandemia. Bueno, interesantes números, cifras y análisis que lo hace Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Estamos revisando cómo le fue en el 2022 al sector de la construcción y cómo se espera que le irá, porque hay previsiones optimistas del Banco Central. Ha mencionado que el sector de la construcción, el PIB del sector de la construcción espera crecer un 3.5% en este año. Ahora, Joan, ¿qué tan bueno es el poder adquisitivo actualmente de los ecuatorianos? ¿Cuáles son las tendencias en cuanto incluso a viviendas, la adquisición de viviendas? Porque al menos de lo que yo he visto, esto es de experiencia personal, cada vez son ofertas de viviendas más pequeñas, de espacios mucho más reducidos, por ejemplo. Sí, bueno, ahí tenemos un gravísimo problema, como lo apuntabas, uno de esos es la guerra y en general todo lo que ha pasado después de la pandemia en el aspecto de alza de precios. Hemos tenido un alza de precios y no del mercado local, sino hemos tenido un alza de precios a nivel mundial de todos los materiales de construcción. Wow. Es así que, por ejemplo, la tasa de variación anual de índice general de precios de la construcción en el 2020 solamente subió con respecto al 2019 un 0.62%. Prácticamente los precios se mantuvieron durante la pandemia. Pero después, en 2021, ya tuvimos un alza del 4.7, abril del 2021. Y mira lo que pasó a abril del 2022 con respecto al 2021. Tuvimos un alza del 11.23%. Es decir, que desde la pandemia hasta acá hemos tenido un alza más o menos de un 16% en los precios de los materiales de la construcción. Y eso obviamente encarece, bueno, los valores de los bienes y es mucho más caro construir. Así es, la tasa de variación de los precios por tipo de obra en vivienda multifamiliar ha subido un 10% desde el año anterior, del abril 2022 al abril del 2021. Estos son los costos que tenemos los constructores. Entonces, bueno, producto de eso también ya se empiezan a ver unidades más pequeñas, pero aquí viene lo bueno, ¿no? Porque no todo es malo. Cuando se empiezan a realizar unidades más pequeñas, en cambio se empiezan a proporcionar muchísimas más áreas comunales.
y es un poco lo que las personas están buscando. Entonces ya las nuevas tendencias de la arquitectura lo que te dicen es, bueno, no puedes hacer la fiesta en tu casa, dentro de tu departamento, dentro de tu mini suite, porque ahora ya están mini suites de 25 metros cuadrados, pero en cambio tenemos esta otra área donde se pueden realizar las reuniones sociales, las fiestas y demás, que está destinada para tal efecto, que inclusive empieza a mejorar las relaciones entre vecinos, porque ya no tienes la bulla de la fiesta en cada uno de los departamentos, sino en sitios que están realmente acondicionados para eso. Entonces, eso en general, las tendencias van cambiando porque las áreas se van haciendo más pequeñas, pero las tendencias en servicios comunales también van cambiando. Otro mercado que está funcionando muy bien ahora en el Ecuador es el mercado de la vivienda de interés público y de la vivienda de interés social, que tienen tasas de interés preferencial subsidiados por el Estado. Entonces, normalmente para obtener un crédito hasta ahora se necesitaba un 20% de entrada y las tasas de interés están más o menos entre el 9 y 10% en un banco normal. Pero para viviendas de interés público o vivienda de interés social, se tiene que se financia hasta el 95% de la vivienda, es decir, solamente se necesita un 5% de entrada y las tasas de interés son del 4.99% a 25 años plazo. Y con la nueva subida del salario básico unificado, porque los límites de estos están atados a los salarios básicos unificados, ahora una vivienda de interés público es aquella que cuesta menos de $103,000. Entonces, realmente ya el universo para los beneficiarios de este tipo de créditos hipotecarios se va ampliando cada vez más. Bueno, interesante conversar sobre las tendencias. Gracias a Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, por comentarnos cómo está el sector de la construcción, cómo cerró en el 2022 y qué se espera en este 2023. Ojalá pues se pueda cumplir esa previsión que hace el Banco Central de crecer un 3.5% en este año. Ojalá sea más por el bien de la economía y de todos. Gracias, Joan, por estar con nosotros. Muchísimas gracias también. Buenos días, un saludo a toda la audiencia.